Buenos días, señores y señores, y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Hoy vamos a hablar sobre la situación política que está pasando Venezuela y en qué nos afecta a nosotros, a los españoles, y en general a la comunidad internacional. Bien, primero de todo, para situarnos, para ponernos en contexto, creo que tendría que explicar la diferencia entre nuestro sistema parlamentario y su sistema presidencial. Veréis, nosotros cuando votamos a la Cámara, es decir, al Congreso y al Senado. Y es el mismo Congreso quien escoge al presidente. Es decir, nosotros directamente no escogemos al presidente. En cambio, allá en Venezuela, pues las elecciones son bastante diferentes, ya que, por un lado, se escoge el Parlamento mediante votos y luego también hay otras elecciones para escoger al presidente. Muy parecido a lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Una vez entendido esto, creo que tenemos que remontarnos al 2016 para entender la situación actual de Venezuela. Veréis, allí el Parlamento de Venezuela se llama Asamblea Nacional y es unicameral. Eso significa que tiene una única cámara, es decir, no tiene Congreso y Senado como pasa aquí en España. En 2016, con obviamente el gobierno de Maduro, se convocaron elecciones en la Asamblea Nacional para escoger, pues el conjunto de la Cámara. Y salieron victoriosos la oposición de Maduro. Eso significaba, ¿vale?, que Maduro no tendría poder sobre el poder legislativo. Y eso significaba que se le podían complicar bastante el gobierno de Maduro. Así que Maduro, para evitarse este problema, mediante triquiñuelas con el Tribunal de Justicia, y bueno, realmente no he entendido muy bien cómo lo hizo, así que si hay algún venezolano o alguien que sepa del tema, pues que me lo explique en los comentarios, por favor, pero al final consiguió crear su propio parlamento, es decir, quitarle el poder legislativo a la Asamblea Nacional y crear otro parlamento con ese poder, que lo acabó llamando la Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Constituyente, en teoría, tenía carácter provisional. Eso significaba que iba a durar durante un periodo de 2017 hasta el 2019. 2 años, más o menos. Casualidades de la vida que justamente entre esos 2 años había que convocar elecciones para la presidencia. Hay que añadir también que además esta Asamblea Constituyente estaba formada casi únicamente y exclusivamente por el propio partido de Maduro. Muy democrático todo, ¿verdad? Claro, y además todo esto hay que sumarle que en el 2018 esta propia Asamblea Constituyente convocó unas elecciones presidenciales. Unas elecciones presidenciales totalmente injustas, ya que a los opositores habían algunos que estaban en la cárcel, otros exiliados, y los que se presentaban eran muy débiles, ya que los fuertes o el gran partido opositor pues no se presentó porque consideraba que estas elecciones eran que no eran unas elecciones democráticas, básicamente. Y esto lo corroboró encima la comunidad internacional, o gran parte de la comunidad internacional, que decía que estas elecciones no eran democráticas. Y obviamente no lo eran después de todo lo que había hecho con la Asamblea Nacional Constituyente. Antes de seguir con el vídeo, quiero destacar 2 cosas. Primero, que te suscribas ya de una vez, hombre ya. Y luego también destacar el comentario de Zapatero a la hora de convocar esas elecciones, que mandan narices. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en Venezuela como observador electoral invitado por el Consejo Nacional Electoral. Ayer dijo no tener duda de que los venezolanos van a votar libremente. Tócate los cojones. Claro, obviamente en estas elecciones, pues con una participación bajísima del 45%, Maduro acabó ganando las elecciones. Y claro, mientras tanto, porque recuerdo que han pasado 3 años desde la usurpación de la Asamblea Nacional, ¿qué han estado haciendo esta Asamblea Nacional? Que, ojo, no confundirla con la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué han reaccionado 3 años después y no antes? Pues básicamente porque antes no se ponían de acuerdo. O sea, hay que tener en cuenta que esta oposición, en su momento, en el 2016, cuando ganaron, se presentaron conjuntamente, pero en realidad eran un conjunto de partidos y el único que estaban de acuerdo era en que se tenían que oponer a Maduro. Un signo muy claro que demuestra que realmente no estaban muy de acuerdo en muchas cosas es que cada año han ido cambiando de presidente de la Asamblea Nacional. Pero de repente llega Guaidó. Este señor ha conseguido unificar a toda la oposición y por lo tanto se ha considerado lo suficientemente fuerte como para proclamarse presidente interino de Venezuela. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿es o no es un golpe de Estado? La respuesta ya os digo yo que no. Básicamente porque Guaidó lo que ha hecho es utilizar instrumentos legales para llevar a cabo todo lo que os acabo de explicar. Decir que Guaidó ha hecho un golpe de Estado es como decir que aquí Pedro Sánchez también ha cometido un golpe de Estado. Guaidó ha hecho uso del artículo 233 de la Constitución venezolana, que dice que ante la dejación de las funciones del presidente, la Asamblea Nacional puede asumir esas funciones de forma provisional para
en un plazo de 30 días, convocar unas nuevas elecciones. Quedaos con esto porque es muy importante. La obligación de que Guaidó en 30 días tiene que convocar elecciones. Y esto la verdad es que yo lo considero bastante interesante para incorporarlo en nuestra Constitución en cuanto a la moción de censura. Es decir, ¿vale? Para que lo entendáis mejor, Guaidó, cuando se calmen las cosas, tiene que sí o sí, para cumplir la Constitución, convocar elecciones. Y una vez entendido esto, quería preguntarle una cosa a nuestro gobierno, al gobierno español. ¿Qué cojones estáis haciendo? Y perdón por hablar así, pero es que no lo entiendo. O sea, no reconoce a Guaidó como presidente y le pide a Maduro que convoque elecciones. La verdad es que ante estas declaraciones me pasan 1000 cosas por la cabeza, a destacar en especial 3. La primera, tiene las santas narices de pedir elecciones cuando aquí las llevamos pidiendo desde el minuto 1. Segunda, ¿cómo le puedes pedir a un señor que nunca ha convocado unas elecciones justas, que incluso ha creado su propio parlamento, convocar unas elecciones justas? Es que no tiene sentido, está clarísimo que no lo va a hacer. Tercero, si consideras que tienen que haber elecciones, ¿por qué no reconoces a Guaidó, que sí o sí está obligado a convocar elecciones? Y esta es otra, Pedro Sánchez. Me parece muy triste que por miedo a dejar en evidencia que un expresidente de tu partido haya sido cómplice de una dictadura, y ya no solo eso, sino también perder el apoyo de Podemos, que al fin y al cabo apoya a Maduro, hayas perdido la oportunidad de llevar la iniciativa internacional. Era una oportunidad buenísima para que el resto del mundo nos viera como la cabeza de Europa en cuanto a relaciones internacionales se refiere, pero la has desaprovechado. Estaríamos ahora mismo siendo el centro de atención de gran parte del mundo, y quien diga que estoy exagerando, le digo una cosa. El conflicto de Venezuela está formando un conflicto internacional bastante serio. Estados Unidos y Canadá apoyan a Guaidó, a diferencia de Rusia y China, por ejemplo, que apoyan a Maduro. Y los unos y los otros han dicho que como intervengan militarmente o de alguna otra forma, ellos van a responder de la misma manera. O sea que ojito. Y mientras tanto, la Unión Europea como unos panolis pidiendo elecciones. Lo que no entiendo es que no entiendan ellos que con Guaidó van a haber elecciones. No tiene sentido. En fin, a ver cómo termina este conflicto. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis entendido más o menos la situación actual en Venezuela, cómo ha pasado y por qué. Y si no estáis de acuerdo o queréis aportar algo, etcétera, etcétera, por supuesto, decídmelo en los comentarios, ¿vale? Darle like si os ha gustado, por supuesto, compartir y suscribiros, obviamente. Y nada, nos vemos, no sé si el lunes, creo sí, el lunes voy a hacer un directo, así que nos vemos mañana en un directo. Venga, chao.